Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. El trabajo supone una relación entre dos o más personas. Tanto los patrones como los empleados deben respetar las leyes que protegen a los unos y a los otros, con el Estado como mediador. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan los trabajadores para hacer valer sus derechos? ¿Qué son los sindicatos? Un trabajador es aquel que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para vender. Y vendérsela a alguien que tenga el capital. Eso es un trabajador clásico. Y hay trabajadores que no pueden vender esa fuerza de trabajo por aquel que es desocupado, pero lo único que tiene en sí como propiedad es su fuerza de trabajo para vender. Los trabajadores en la sociedad han tenido un rol protagónico desde la historia misma del trabajo como reivindicador social. Desde fines del siglo XIX, a partir de las huelgas y después su agrupación en sindicatos, fueron cambiando la historia. Lograron que el trabajo se equiparara a otros derechos constitucionales. Entonces el trabajador pasó desde las constituciones de 17, de 19, de 1917 y 1919, a ser un sujeto con derechos igual al derecho de propiedad o a los derechos y las libertades civiles de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las conquistas laborales que configuraron el nacimiento y desarrollo de los sindicatos? 1857. En Argentina surge la primera organización obrera, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. 1890. Por primera vez en Argentina se organizan actos en el Día Internacional de los Trabajadores. El 1 de mayo se convierte en una jornada reivindicativa y de homenaje a los anarquistas ejecutados en Estados Unidos en su lucha por la implementación de jornadas laborales de 8 horas. 1901. Se crea la Federación Obrera Argentina, FOA, primera central obrera de América Latina. Su órgano oficial es el periódico El Obrero. En su cuarto congreso, en 1904, cambiará su nombre por FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Esta central, hegemonizada durante años por los anarquistas, tendrá gran importancia política en las 2 primeras décadas del siglo XX. 1930. En la búsqueda de superar las divisiones internas que dominaron el movimiento obrero durante los años 20, sindicalistas revolucionarios fundan la Confederación General del Trabajo, CGT, que pregona la independencia del movimiento obrero respecto del gobierno y de los partidos. 1945. Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, impulsa la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, que servirá para promover la existencia de un sindicato por rama de actividad, uno de los pilares del predominio del peronismo en el movimiento obrero. 1955. Tras el golpe de Estado, el movimiento obrero se enfrenta a la dictadura. Surge la resistencia peronista. Los delegados sindicales que protagonizan esta experiencia de lucha serán los dirigentes más importantes de la década siguiente. 1969. Se produce el Cordobazo, una de las más importantes rebeliones populares del siglo XX. La protesta, de la que participan activamente estudiantes y obreros, tiene entre sus líderes a los dirigentes sindicales Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca. 1979. El 27 de abril, la Comisión de los 25, conformada por los sindicatos de taxistas, obreros navales, camioneros, mineros y cerveceros, entre otros, declara la primera de una serie de huelgas generales contra la dictadura.
1983. El presidente Raúl Alfonsín remite al Congreso el proyecto de ley de reordenamiento sindical, denominado Ley Mucci. Después de ser aprobado en diputados, el Senado lo rechaza por un solo voto. Esta ley marcará un punto de inflexión entre el gobierno y la CGT, que realizará 13 paros generales en los 5 años y medio del gobierno radical. 1992. Se crea el Congreso de los Trabajadores Argentinos, luego llamado Central de los Trabajadores Argentinos, que se transforma en un núcleo de resistencia obrera frente a la inacción de la CGT ante las reformas neoliberales del gobierno de Carlos Menem. 1994. A partir de los desacuerdos en la CGT debido a qué posición tomar frente a las políticas neoliberales, surge una nueva corriente interna, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, MTA, dirigida por Hugo Moyano. 2003. Tras la crisis de 2001 y la salida forzada de la convertibilidad, el gobierno de Néstor Kirchner restituye las paritarias y el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, reposicionando a los sindicatos en el centro de la escena política nacional. Wow, el sindicato surge ante la necesidad de los trabajadores de dar respuesta al dueño de la fábrica, al jefe, al patrón, y dar una respuesta colectiva, en realidad, y no individual. Esa es la función, en primera instancia, de lo que es el sindicato y por qué surge. Un sindicato es la herramienta legítima de defensa del interés del trabajador, la herramienta que muchas veces se utiliza para luchar y para ir por determinadas conquistas. Ahora, nosotros entendemos al sindicalismo como una herramienta que no solamente tiene que ser para defender los intereses de la parte de la actividad que representa particularmente, sino que se tiene que cohesionar desde un objetivo político. De plástico, vengo a ver cómo se organizan los trabajadores. ¿Qué es ser delegado de empresa? ¿Cuántos trabajadores son? Hoy por eso somos 950 personas trabajando, ¿no? En 3 turnos de 8 horas. ¿Qué es ser un delegado sindical? Y en general nos dedicamos un poco a todo. Somos en la parte de la obra social, en mejorar a los compañeros, categorías, en tratar de mejorar a que los compañeros estén mejor. Esa es la parte que nos delegaron para que durante 2 años llevemos a cabo. ¿Ustedes sienten que a partir de ser delegados tienen más poder? Por ahí desde algún lugar como que asume un rol, como que en alguna parte lo posiciona distinto. Por el otro lado vemos más que un poder, un gran compromiso. Dentro de los delegados decimos lo mismo, que el salir a planta implica ver a la cara y cosas pendientes que por ahí tenés que resolverles a las personas, y no, los tiempos míos no son los de la empresa, y uno por ahí va con la necesidad apremiante de un compañero y por ahí no es en los tiempos que ese compañero quiere, y ya te digo, más que una ostentación de poder, lo único que uno siente es una gran responsabilidad en un montón de cosas. Acá ingresamos a la planta, este es nuestro lugar de trabajo. Y ustedes son el vínculo con el sindicato también. Nosotros representamos al sindicato dentro de la fábrica, ¿no? Aparte de los compañeros, por eso nosotros, aparte de representarle a sus compañeros, nos debemos también al sindicato nuestro. Y ustedes tienen que ser el ejemplo, ¿no? Porque para que se crea en el sindicalismo hay que creer en sus delegados. Para ser fuerte necesitamos estar unidos, y para estar unidos tenemos que estar organizados, y para estar organizados esto tiene que ser una comunión, entonces es parte de todo, tanto parte nuestra como parte de ellos, es una parte fundamental. Además ellos son los que nos votan, ¿no? Y el movimiento obrero de la Argentina nace como un movimiento obrero fundado por europeos, pero está íntimamente marcado por lo que fue el peronismo. Eso es indiscutible. Sobre todo generó una conquista que para mí es, a esta altura del partido, creo que es la más importante. Logró que los trabajadores se organicen en el lugar de trabajo. Las comisiones internas y los cuerpos de delegados es quizás el triunfo más grande que tuvo la clase obrera argentina. Y debe haber muy pocos países en el mundo que tengan esa organización. Muy, pero muy pocos. Es decir, por ejemplo, Brasil no lo tiene.
Estados Unidos no lo tiene. Existe el sindicato, pero es afuera del lugar de trabajo. Acá existe el delegado, que es el que dice, no, este compañero no trabaja así. Y tiene derechos, tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Eso hace que el trabajador tenga un nivel de defensa muy fuerte. ¿Y qué es lo que la oligarquía argentina durante todos estos años, desde el primer gobierno de Perón, hasta pasando por la dictadura, se intentaron liquidar? Bastante lograron, ¿no? Porque hoy podemos decir que en relación a lo que era antes, donde no había ningún lugar donde no haya delegados, donde no haya... Hoy hay un montón de lugares donde no lo hay. Voy a presenciar una paritaria de los trabajadores de lavandería. Las herramientas que cuentan los trabajadores para democratizar el sindicato son la posibilidad de tener paritarias, de tener convenciones colectivas, que esto implica una discusión de pares. Como dice la palabra paritaria, significa eso, de discusión de pares. El patrón y el trabajador en pie de igualdad discutiendo condiciones laborales y salariales. Esto implica discutir las ganancias de la empresa, distribución de la riqueza, discutir el salario, discutir las condiciones laborales, que no son menores, porque no es lo mismo trabajar en negro, precarizado, que trabajar en blanco. Todas estas cosas son parte del convenio colectivo de la paritaria. Buenas tardes a todos, les agradezco haber participado y venir nuevamente a esta reunión, pero la verdad es que es la cuarta reunión que tenemos y me parece que si no logramos avanzar hoy y resolver, la cosa ya puede definir un conflicto. Pido realmente que hoy hagan una oferta que nos posibilite cerrar este acuerdo y evitar un conflicto que va a perjudicar a todo el mundo. Hablaba a las claras de que esta es la cuarta reunión. Nosotros seguimos manteniendo la propuesta del 35% que en algún momento le habíamos acercado a ustedes, dividido de la siguiente manera. La mitad a partir del 1 de julio, retroactivo a partir del 1 de julio, y la otra mitad a partir del 1 de octubre, y después que nos pongamos de acuerdo poder discutir las normas de trabajo, que si bien parece que fuera un pedido significativo, convengamos que nos hemos quedado un poco retrasados en lo que se ha dilatado la negociación. El tema es que en primer momento estamos de acuerdo, lo que pasa que en el segundo nosotros lo queríamos hacerlo para fin de año, no llegar en octubre, sino hacerlo en diciembre. Pero bueno. Lo que pasa es que tengan en cuenta una cosa, porque ustedes seguramente se lo van a trasladar a los pares, de que en diciembre tenemos el aguinaldo. Entonces, para entender, el convenio, si fuese por 12 meses, iría a julio del 2011, a julio del 2012. El planteo es un 17,5 en julio, a partir del 1 de julio, otro 17,5 en octubre y una suma a acordar para fin de año. Para fin de año. El Ministerio de Trabajo nació para proteger a los trabajadores. Es decir, hay una frase muy importante que dijo el presidente Lula da Silva, que es que los ricos no necesitan del Estado, los pobres necesitan del Estado. Y yo creo que en las relaciones laborales es lo mismo. El empleador en general es el que tiene todas las ventajas porque es el dueño del capital, es el que puede rescindir un contrato, es el que puede a cambio de una indemnización despedir a un trabajador. El trabajador solamente tiene su fuerza de trabajo y el salario que esa fuerza de trabajo le significa. De manera que es la parte necesariamente más débil. ¿Les parece a la asociación y a la Cámara un cuarto intermedio de 10 minutos para que ustedes evalúen una propuesta conjunta y en 10 minutos nos juntamos y vemos si podemos acercar y lograr cerrar hoy? Perfecto. Con el 35% habría acuerdo, no sería inconveniente, habría que ver los tiempos. Nosotros no nos vamos a mover del 30% que se había hablado en su momento. O sea, el 30%, a ver, la propuesta de ustedes sería un 30%... Julio un 15. 15 de julio. Y 15 en octubre. Y estaríamos viendo el bono. Habíamos abierto la puerta para negociarlo. Bueno, espérenme 5 minutos, hablo con ellos. A ver si por lo menos cuando viene más o menos estamos en línea. Parece que la oferta... Yo creo que estamos cerca de lo que estábamos... En la primera discusión. Estamos mejor que las 3 reuniones pasadas.
Ustedes representan a los empresarios, ¿no? A través de las cámaras. ¿Cuántas cámaras hay? Somos aproximadamente 1.800. Nosotros contamos con aproximadamente 3.000 tintorerías en todo el país. Y antes, cuando el Ministerio de Trabajo no tenía tanta importancia en los 90, o tenía importancia pero de otra manera, ¿ustedes cómo discutían las paritarias? ¿O cómo era la relación con los trabajadores? Hubo mucho tiempo que no hubo paritarias. ¿En ese sentido ustedes estaban más tranquilos? No sé si más tranquilo porque el reclamo de los trabajadores lo tenías. Pero bueno, ya te digo, es una herramienta fundamental que se haya instrumentado el tema de que se abra una paritaria y se puede llegar a un acuerdo. Esto es bueno, la interpretación de ambas partes. O sea, entender lo que pasa del otro lado y lo que pasa con nosotros también. De hecho, entre el aumento del año pasado y este aumento, pasamos el 50% de aumento, que creo que no es poco y no todas las actividades lo consiguieron. Así que eso te demuestra también que se puede hablar. Y eso es que ustedes también tienen rentabilidad. Sí, por ahí no tanto como antes, pero ya te digo, bueno, ahora nos toca hacer el esfuercito un poco más grande para que los trabajadores puedan estar un poco más conformes. Bueno, entonces ahora esperamos la decisión de los trabajadores que están charlando afuera a ver si aceptan este 30% y la forma en que se pagaría. Esperemos que llegue a buen fin. El subdirector nacional de Relaciones de Trabajo fue a hablar con los trabajadores por la oferta que acaba de charlar con los empresarios. Ahora y no volver a sentarse en octubre y noviembre. La idea nuestra del Ministerio que quiere es cerrar hoy. Entonces, si estamos de acuerdo en el 30, 15 en julio, 15 en octubre, lo que quedaba, bueno, no teníamos la cifra del bono. Ellos lo que me dicen que están dispuestos a pagar lo mismo que el año pasado. 600 pesos. Claro, ellos me dijeron que eran 1.000, 400 y 3 de 200. Esa es la propuesta, véanlo, si más o menos ustedes les cierran. ¿Me dan dos minutos para charlarlo? Véanlo ustedes. Estamos cerca, Luis, hagan un esfuerzo ustedes también. Estos son momentos definitorios, ¿no?, para los trabajadores porque están negociando el sueldo en paritaria del año, ¿no?, de lo que van a ser los próximos meses. Si vos calculás que esto va a ir a partir de retroactivo al mes de julio hasta julio del año que viene. Por eso nosotros insistimos en ese valor para diciembre, porque sabemos todo que cuando llega el aguinaldo siempre hay algunas dificultades para los empresarios, que nosotros las entendemos, pero también queremos que nos entiendan la dificultad de los trabajadores. Uno de los indicadores que permite diagnosticar el estado de la vida gremial en una sociedad, así como el nivel de empleo registrado, es su tasa de sindicalización. En 2006, la Organización Internacional del Trabajo estimó que la cantidad de trabajadores sindicalizados en todo el mundo rondaba los 320 millones de personas. Según ese estudio, Rusia se ubica en el primer puesto con un 58% de sus trabajadores afiliados a algún sindicato, seguido por China, que alcanza el 42%. A nivel regional, Europa posee un 26% de sindicalización, Sudamérica un 25%, y Norteamérica un 13%. En Argentina, según la encuesta de indicadores laborales, la cantidad de trabajadores sindicalizados sobre el total de asalariados pasó del 19 al 24% a partir de 2003. En el sector privado, el 37% de los trabajadores pertenecientes a empresas no agrícolas de 10 o más empleados están afiliados a algún sindicato, siendo Argentina el país con mayor densidad sindical de toda América. Si en 2002 el gremio de la construcción detentaba un total de 60.000 afiliados, en la actualidad supera los 350.000, mientras que la Unión Obrera Metalúrgica pasó de menos de 100.000 a 300.000 en el mismo periodo. En la actualidad, el 56% de las empresas cuenta con al menos un trabajador afiliado a un sindicato. En las firmas más grandes, esta proporción se eleva al 84%. La densidad sindical se refleja también en el nivel de conquistas laborales y la capacidad de negociación. Mientras que a mediados de la década de los 90, la cantidad de convenios colectivos y acuerdos homologados no superaba los 200 casos anuales, en 2009 estas instancias de negociación alcanzaron los 1.300 casos por año. Bueno, yo les comenté al sector sindical un poco la propuesta de ustedes, pero me gustaría que la pases en limpio cualquiera de las dos cámaras. Nosotros estamos de acuerdo el 15 y el 15 en octubre. Y después hacer un nuevo encuentro como para seguir viendo el año que viene a ver qué va a pasar. ¿La de 1.000 pesos? Los 1.000 pesos. 1.000 pesos lo respetamos como 1.200.
Habíamos sacado histórico 1.000 pesos. ¿Cómo? Son 200 pesos más. Es decir, teniendo en cuenta... Nosotros respetamos lo que lo dimos el año pasado. Yo creo que fueron 1.000. Pretenda que estamos dando un 15 y un 15 también, ¿no? No nos ahoguen, no nos estamos extendiendo hasta julio del año que viene. Yo hago una propuesta, si ustedes están de acuerdo. ¿Por qué no dejamos que laude el ministerio? Estamos hablando de... Porque no quiero que no nos pongamos de acuerdo y tengamos otra nueva reunión. No, o sea, estamos hablando de... 400 en diciembre, 150, 150 y 150. Pero está bajando. No, está bajando. Está bajando. Siempre gana con esto. No, el que gana es el trabajador, no ganamos nosotros. Y ganan ustedes también. Bueno, a ver, ¿qué les parece si, digo, porque me parece que estamos muy cerca, ¿no? Estamos de acuerdo, 15 en julio, 15 en octubre. Si podemos acá hacer una diagonal, ¿sí? Y hacemos 600 en diciembre y dos sumas de 250. Hacemos enero y marzo, 250 y 250, que coincide marzo con las clases y demás, que sirve esto de ayuda, ¿eh? Y quedamos en 1100 y nos juntamos en junio del año que viene para ver, ¿sí? Si es así, los salarios si de es 2012. así, firmamos ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Ahora hacemos el acta, 15-20 minutos y firmamos. ¿Está? Bueno, gracias a los muchas dos. gracias. Gracias. Finalmente hubo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, un aumento del 30% y una suma fija en diciembre de 1.100 pesos escalonado. Vamos a charlar con el subsecretario que estuvo en toda la negociación colectiva. Como subdirector nacional de Relaciones de Trabajo, ¿cuál es tu función? Bueno, mira, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo es una dirección muy amplia. Abarca no solo desde lo colectivo, como bueno, en el caso de hoy, de esta paritaria, sino también todo el tema de derecho individual, pero fundamentalmente, y a lo que nos dedicamos en el edificio de Callao 114 y las audiencias que tomamos acá, es todo lo que tiene que ver con negociación colectiva y conflicto colectivo de trabajo. Era obvio que durante la década del 90 la política liberal y demás fue afín a el sector empleador y algún sector, porque convengamos que lo que fue la industria y demás se destruyó, solo prevaleció lo que fue servicio, pero está claro que a partir del 2000, con la reactivación de la economía, la reactivación de la industria y demás, la participación del trabajador fue creciendo. Con el pretexto de modernizar las leyes que regulaban el trabajo, la flexibilización laboral fue uno de los puntos exigidos por el Fondo Monetario Internacional durante la década de los 90. Así, los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa avanzaron con sus planes de reforma laboral, que contó con el apoyo de muchos empresarios, pero también de dirigentes sindicales y políticos. A fines de 1996, y con la venia del Consejo Empresario Argentino y los grupos económicos más importantes, el entonces presidente Carlos Menem impulsó una serie de decretos que apuntaban a reformar la ley de paritarias y el régimen de indemnizaciones por despido. Con estos cambios, buscaba debilitar el poder de presión de los sindicatos, ya que se proponían discusiones paritarias por empresa y no por sector. Un sector mayoritario de la CGT acompañó el proyecto del gobierno a pesar del amplio rechazo popular. Así, mientras una gran parte de dirigentes de la CGT defendía la nueva ley, los gremios reunidos en torno a la Central de los Trabajadores Argentinos, el Movimiento de Trabajadores Argentinos y la Corriente Clasista Combativa resistían las medidas de ajuste y precarización del trabajo. Finalmente, la falta de acuerdos en el Congreso hicieron que la ley quedara suspendida. A comienzos del año 2000, el gobierno de Fernando de la Rúa volvió a la carga con el proyecto. De esta manera, logró la media sanción de la polémica ley. Ya líder de la CGT disidente, Hugo Moyano concurrió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para expresar su rechazo a la reforma. A la salida declaró que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flammarique, les había confiado a un grupo de representantes de los gremios rebeldes que disponía de un abanelco para convencer a los senadores sobre la necesidad de aprobar la reforma. También denunció que le habían ofrecido 3 millones de pesos para sus obras sociales a cambio de levantar la protesta. El miércoles 19 de abril, la CGT disidente se concentró por la noche en señal de repudio en la Plaza de los Dos Congresos. La represión desatada terminó con 30 manifestantes heridos. Finalmente, el 11 de mayo de 2000, la reforma laboral fue sancionada por el Congreso de la Nación entre denuncias de coimas y resistencia de las organizaciones de trabajadores. Sin embargo, con el correr de los meses, las sospechas por el pago de millonarios sobornos a senadores para que brindaran su voto en favor de esta ley
se convertiría en un escándalo político de proporciones, que afectaría decisivamente la credibilidad del entonces presidente Fernando de la Rúa. Y soy crítico porque creo de que, y esta tuve una discusión una vez con un dirigente de la CGT que decía, este movimiento obrero organizado en una sola central resistió todo lo que fue la Libertadora. Y es verdad, y yo le dije, está muy bien, resistió 40 años de historia. Y destrozó todo en 10. Porque esa misma organización la destrozó en 10 años. Entonces, ojo, porque lo que haya servido en una época no quiere decir que sirva hoy. El sindicalismo tiene que ser fuerte. Nosotros recién hablábamos de cómo se organiza el mundo, cómo se reproduce el capital. Para hacerle frente a este crecimiento económico, para hacerle frente a esta reproducción del capital que se manifiesta en monopolios, que se manifiesta en transnacionales, en multinacionales, tiene que haber un factor real de poder. No le vamos a discutir a estas multinacionales desde la retórica, le vamos a discutir desde el poder real. Y claramente ese poder real es el poder gremial, político y económico que se pueda constituir desde la organización sindical. ¿Con qué se le puede discutir a una multinacional como DHL, de logística, una multinacional de logística? ¿Con qué se le puede discutir a una empresa multinacional de logística como TNT, como Federal Express? Tenés que tener un factor real de poder que es el sindicato que se constituye como factor económico, político y gremial. Esto que acabas de ver es un programa de televisión, donde tuvimos el poder de comunicar una idea. Hacerse cargo de que cada uno tiene su poder conlleva mucha responsabilidad. Todos lo ejercemos. Cuando votamos, nos movilizamos, participamos o simplemente en nuestros actos cotidianos. Nosotros somos responsables de este espacio de poder. ¿Y vos? ¿Qué haces con el tuyo? Sufrirás aquí lo que gozaste ayer, reventando cabezas, pisándolas. Aquí no escaparás, las puertas se sellan.